Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, hermanos. Queremos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Si usted puede también abrir ahí su Biblia y que leamos juntos. Mateo capítulo 14, verso 22. Vamos a leer verso 22 en adelante. Amén. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Amén. Antes de ver una palabra para nosotros en esta narración, un evento que todos los eventos, todos los milagros, todas las cosas que el Señor ha puesto en su palabra no están de balde. Y obviamente esto tiene para nosotros muchos mensajes seguramente. Pero queremos ver una palabra del Señor para nosotros ahí en este tiempo que estamos viviendo. Pero antes de eso, solamente queremos ver algunas figuras que aparecen ahí para después poder sacar algo para nuestras vidas de esa narración. La barca, en la Biblia obviamente la barca nos trae a la mente el arca de Noé, ¿verdad? La barca en la que suben sus discípulos. La barca donde cuando el Señor va ahí, esa barca no va a hundirse. Va a llegar a la meta, va a llegar a donde el Señor quiere que llegue. Esa barca, pues obviamente, hermanos, nos está hablando de la barca de salvación, donde el Señor ha decidido salvarnos. El mar en la Biblia nos está hablando muchas veces acerca del mundo. Eso lo puede usted encontrar en Daniel en el capítulo 7, también en Apocalipsis en el capítulo 13, donde muestra que del mar, dice, salen aquellas bestias. Y esas bestias, Daniel da en la interpretación que está hablando de reinos, que surgen del mar. El mar entonces está hablando del mundo, de donde salen esos reinos. Las muchas aguas también nos habla en la Biblia de muchos pueblos. Usted lo puede ver también después en su casa en Isaías capítulo 17, versos 12 y 13, y muchos otros pasajes donde muestra que muchas aguas está hablando de muchedumbre, de gente, de muchos pueblos. Ahora, el viento, que también aparece aquí en esta narración, el viento, una de las interpretaciones o una de las cosas que el viento está figurando es problemas, tribulaciones, angustias, es de lo que nos habla el viento. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 5, verso 12, dice así:
una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré la espada. Tras los vientos, la espada iba a ser desenvainada. Otro pasaje, Mateo capítulo 7, verso 25, donde el Señor habla de aquellas personas que fundan su casa sobre la arena o sobre la roca. Dice en esa porción de Mateo 7:25, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Amén. O sea, los vientos hablan de adversidades, cosas difíciles que vienen a la vida de uno. Es de lo que está hablándonos. Daniel capítulo 7, verso 2 dice: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Amén. Los 4 vientos combatían en el gran mar. Y el mar, dijimos, está hablando del mundo. Problemas, imagínense, 4, el número 4 habla de algo universal. Los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, completo. Vientos en todo el mundo. No hay un lugarcito en el mundo, en este mar que es el mundo, donde los vientos no estén soplando, hermanos. Y cada día se están haciendo más difíciles, como dice aquí en esta visión de Daniel, hablando del tiempo del fin, que los vientos combatían en el gran mar. Imagínense, y usted y yo metidos ahí en ese mar. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra, cómo debemos estar nosotros cuando estamos metidos ahí? No hay dónde escapar, hermanos. Amén. Pero también los vientos nos habla de espíritus. No solo son problemas físicos, ¿verdad? Son cosas espirituales también. ¿Por qué? Porque recuérdese usted que en Juan capítulo 3 Jesús mismo dice del Espíritu de Dios que es como un viento. ¿Recuerdan eso? Cuando le habla a Nicodemo, ¿verdad? Entonces los vientos también nos está hablando de espíritus. Dice también en Hechos capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés y el Espíritu descendió, se oyó un viento recio, hablando del Espíritu de Dios. Ahora en sentido negativo, Judas capítulo 1 verso 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Está hablando de esas personas que infiltradas en la iglesia en el tiempo del fin, pero que son llevados de acá para allá por los vientos. Obviamente no son vientos físicos, sino son espíritus engañadores, doctrinas de demonios, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Eso está sucediendo ahorita, hermanos, y siempre ha sucedido, pero cada vez se ha ido empeorando la situación. Amén. Pero ahora entonces, con ese entendimiento, volvamos al pasaje de aquí de Mateo capítulo 14, donde estábamos leyendo. No cierre su Biblia. Amén. Leamos para comenzar ahí donde estábamos leyendo. Dice que el Señor, en el versículo número 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca para que fueran adelante y llegaran a la otra orilla, a la otra ribera del mar. Amén. También nosotros, el Señor nos ha enviado para que lleguemos al otro lado del mar. Hermano, es como la figura de Israel. Fueron sacados de Egipto y enviados por Dios para que llegaran al otro extremo del desierto. El desierto es una figura del mundo, el mar también es una figura del mundo. Nosotros como estos discípulos también hemos sido enviados y ahí vamos, hermanos, todos vamos metidos en esa barca hacia
el otro lado es lo que el Señor nos quiere que hagamos. Él no quiere que nos quedemos dando vueltas en un mismo lugar. Necesitamos avanzar, hermanos. Y lo triste, no lo triste, sino lo difícil, pues, es que la gran mayoría viene caminando en sentido contrario a como la iglesia va. Hay muchas cosas que son un obstáculo, pero no debemos detenernos. Y estos discípulos era lo que iban haciendo, ¿no? Ellos estaban luchando, pero dice aquí en este pasaje donde estamos leyendo que en el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, ese no es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El viento, que es el Espíritu de Dios, no va a ser contrario. Es el viento que va a guiarnos, dice la Biblia, para llevarnos a toda verdad. Pero en esa caminata hay vientos contrarios, problemas espirituales que nos quieren detener, y no son nada fáciles, hermanos. Amén. Luego, hermanos, todos vamos en la barca. Amén. Yo creo que si somos honestos, pues obviamente todos aquí estamos experimentando esos vientos. Algunos podrían pasar esta mañana aquí a decir un testimonio de lo que están viviendo ahorita. Gracias a Dios hay tiempos de bonanza, ¿verdad? Hay tiempos donde se calman las cosas, pero de pronto viene otra ola, viene otro problema. Es como subir un monte, bajar al valle, volver a subir un monte, volver a bajar un valle, hasta que lleguemos a la meta. Y yo estoy seguro, aquí habrá algunos que están pasando ahorita por un momento muy difícil en su vida. Algo que no se esperaban nunca tener que enfrentar. Pero entonces, hermanos, dice aquí la Biblia que ellos vieron a Jesús que venía andando sobre el mar. Es lo que estamos tratando de ver aquí, que el Señor quiere decirnos hoy. Si tú ahorita estás pasando por un momento difícil en tu vida, de pronto ellos ven en ese momento angustioso, ven a Jesús que va andando sobre el mar. Pero dice ahí que se llenaron de miedo. Pero hermanos, el Señor, por la razón que quiere que miremos a Jesús, que no quitemos nuestra mirada del Señor, es porque Él se hizo hombre, igual que nosotros. Él se despojó de su gloria. Él estaba en un cuerpo humano como el nuestro, se cansaba, le daba hambre. Pero ahí en medio de esa verdad, Él iba andando sobre el agua. El mensaje para nosotros es que Él sí es un hombre que vino a este mundo, pero vino a vencer. Él pudo caminar sobre el mar, sobre las aguas. Él no fue tragado por el mar. A Él no le afectaban los vientos. A Él no le afectaban las grandes olas. Ahí iba Él tranquilo. Y por eso ellos estaban asustados. Nunca habían visto eso. No les cabía eso en la cabeza. No lo habían entendido. Tal vez alguien aquí está pasando por una situación difícil y le cuesta pensar en esta situación, porque piensa, pero Jesús nunca tuvo que padecer la enfermedad que yo estoy sufriendo. ¿Cómo Él hubiera actuado si Él se hubiera enfermado igual que yo estoy enfermo? Y esa clase de pensamientos como que debilita nuestra fe. Pero hermano, en término general, decir que Él caminaba sobre las aguas es porque Él tenía como dijera, no le afectaba nada. Y ojalá si fuéramos nosotros, ¿no?
Pero somos tan débiles, hermanos. Somos unos vasos tan pequeños que con una gotita se rebalsan. Un problemita y estamos ahogándonos. Pero Jesús iba caminando sobre las aguas. Es lo que dice allí. Amén. Pero Él les dice, aquí donde estamos, como estaban ellos muy asustados, Jesús les dice, tened ánimo, no temáis. Y Pedro les responde, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda, Señor, si tú dices que, si tú eres, di que yo vaya. Y el Señor les responde, ven. Estamos aquí en el verso número 20. Y el Señor le dijo, ven. Ahorita más adelante vamos a ver eso. ¿Por qué? Eso es lo importante aquí en este pasaje. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es lo que dice. A mí me llamó la atención eso. Si el Señor quiere y nos da lo que necesitamos, como dije en el principio en la oración, tenemos la vida de Cristo en nosotros, hermanos. Y Dios nos ha dado su vida para que usted y yo podamos también caminar, andar sobre las aguas. No importa cuán fuerte esté soplando el viento. Como lo mencionamos hace unos domingos atrás, solo una pandemia ha hecho que muchos cristianos no regresen a la iglesia. O sea, Satanás está haciendo un trabajo para evitar que muchos cristianos se hundan en las aguas de este mar, agobiados, asustados por los vientos que están soplando. Pero el Señor quiere que usted y yo andemos sobre el mar. A mí me ha preocupado que los días viernes, antes había más gente, hermanos, aquí en esta iglesia. Y hoy hay unos que antes venían y hoy no vienen. Digo, pero ¿qué está pasando? ¿Estás desanimado? ¿Estás viendo los vientos? Como dice aquí del apóstol Pedro, dice entonces en el verso 30 que Pedro empezó a caminar hacia Jesús sobre el mar, sobre las aguas. Sí dio unos pasos, no sé cuántos, pero creo que no fueron pocos. Porque cuando Pedro se empezó a hundir, Jesús estaba ahí cerca de él. Ya había avanzado bastante. Pero dice ahí el verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse. Amén. ¿Cuántos hay aquí en esta tarde? No lo sé. Que has estado tratando de caminar como Jesús. Que has estado intentando con todas tus fuerzas de seguir al Señor. Has oído la voz del Señor que te dice, ven, sígueme, camina conmigo. Pero los vientos te han estado pegando tan fuerte que te estás hundiendo. Hermano, en esta tarde la palabra es para algunos que sienten que se están hundiendo. Sienten que se están ahogando, que no la van a lograr. Y es cuando Satanás duplica sus esfuerzos. Y cuando logra sacar la cara a la superficie para respirar un poco, él se encarga de lanzarte una ola más encima. Es hora de clamar como el apóstol Pedro clamó ahí. Y si tú estás así ahorita, es hoy que tú debes clamar así como dice aquí. Dio voces. En ese momento que Pedro se empezó a hundir, dio voces diciendo, Señor,
sálvame. Son momentos angustiosos, hermanos. Qué triste que va a haber cristianos que se van a hundir y no van a tener ese alcance de decir: Señor, sálvame. Tal vez se están hundiendo, pero su preocupación es sus riquezas, sus posesiones. Señor, sálvame. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, hermanos. Que podamos caminar con una visión clara, con un cielo abierto, donde no importa qué está pasando aquí en este mundo, no importa qué vientos son los que te tocaron a ti, que tú puedas tener la gracia de Dios para caminar sobre ese mar embravecido. Amén. Verso 31 dice que al momento. A mí esto me da mucho ánimo, porque yo sé que en esta tarde, si alguien reconoce que se está hundiendo, solo tienes que clamar hoy: Señor, sálvame. Y aquí dice: al momento. El Señor, extendiendo la mano, lo agarró, lo sostuvo. Qué alivio, ¿no, hermanos? Estar hundiéndote y de pronto sientes una mano fuerte que te sostiene. Dice, aquí dice, lo asió de él y le dijo. Pero mire lo que le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí, hermanos, esto es muy importante en este relato para nosotros ahorita. Cuando el Señor le dice: ¿por qué dudaste? ¿A qué se refería el Señor? ¿Dudaste de qué? ¿Qué era lo que el Señor le estaba tratando de decir a Pedro? ¿De dónde estuvo la falla? ¿Por qué dudó? ¿En qué dudó? ¿Será que Pedro, hermano, dudó que él podía caminar sobre el agua? ¿Será que es lo que el Señor le estaba preguntando? Pedro, yo te dije que caminara sobre el agua, así que venías caminando. ¿Por qué dudaste? Tú sí puedes caminar sobre el agua. ¿Será que esa era la pregunta a lo que el Señor le estaba tratando de llamar la atención a Pedro cuando le dice: ¿por qué dudaste? Fue el Señor, en el verso 29, el que le dijo: ven. El problema aquí es dudar de Dios, hermanos. Pedro ahí estaba dudando de él. El Señor fue el que le dijo: ven. No era una idea, no fue una idea de Pedro. Era un acto de obediencia a la voz del Señor, que le dijo: ven. Entonces él bajó del barco y empezó a andar sobre el agua. Y al estar hundiéndose por poner sus ojos en los vientos, poner sus ojos en las grandes olas y el sonido de la tormenta, ¿verdad? El Señor le dice: ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 11, hermanos. Y ahí miramos una lección que el Señor nos da. Respecto a nuestra fe, respecto a la fe. Marcos capítulo 11, verso 22 al 24. Los que no trajeron Biblia y solo la están viendo en su teléfono, les animo a que traigan Biblia, que consigan una Biblia, hermanos. Es mucho más precioso así. Pero si no trajiste Biblia, ahí hay en los papelitos que damos
los domingos con anuncios está este pasaje. Marcos capítulo 11, verso 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Hermano, esto que el Señor está diciendo aquí, en realidad es muy impresionante. Pero ojalá que entendamos que el que lo está diciendo es el Señor. Y en el verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. En algunas versiones en inglés dice whatever. Lo que sea, es lo que en el griego dice ahí en ese verso 24. Lo que sea, todo lo que sea que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y como seres humanos, al leer eso y al leerlo como le digo, en la versión en inglés donde dice whatever, y eso incluye todo, no excluye nada, nosotros no podemos aceptarlo. ¿O usted puede aceptar eso? Que la Biblia diga eso, que Jesús diga eso. Inmediatamente tratamos de minimizar eso, ¿no? Y decir, no, yo creo que no se refiere a exactamente todo. Pero hermano, ahí está escrito. Todo lo que pidierais en oración. Pero hay en este pasaje donde el Señor está hablando de esta promesa de que lo que pidiereis, Él va a responder. Pero quiero que miremos, hermanos, que la clave en esta porción es el verso 22. Porque antes de que tú pongas tu fe en lo que pediste y que Dios se comprometió a responder, antes de eso Jesús dice, tened fe en Dios. O sea, el paso número 1, lo primerito es tener fe en Él. Voy a leerle esto. El poder de recibir entonces aquí depende de esto. Debemos oír a la persona que nos está dando la promesa. Ver quién es esa persona. El valor de la promesa depende del que promete. ¿Ok? Porque yo puedo prometerles a ustedes el cielo y la luna, pero ¿cómo puedo cumplir? Entonces el valor de una promesa va a depender de quién es la persona que lo está prometiendo. Por eso el verso principal aquí, la clave principal en este pasaje es tened fe en Dios, porque Él es el que está prometiendo. No es un hombre, es Dios. O sea, hermanos, que la fe en la promesa depende en el conocimiento que usted y yo tengamos de aquel que hizo la promesa. Para muchas personas Jesús no es nada, pero si para ti Jesús es Dios, si para ti Jesús es el Hijo de Dios, entonces sus promesas tienen mucho valor, ¿no? Porque tú vas a poner tu fe en el que la dijo, y era lo que el Señor quería enseñarles a sus discípulos en este pasaje, y es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros hoy, hermanos.
El Señor quería enseñarle a sus discípulos quién era Él. No era solo un rabino. No era solo alguien que hacía tal vez milagros solamente. Porque recuérdese que por toda la historia ha habido otros que hacían milagros también, ¿verdad? Ya sea personas como Eliseo, pero también había otros magos como los de Egipto que también hacían señales muy espectaculares, ¿no? Pero el Señor quería mostrarle a ellos que Él era Dios. Amén. Amén. Por eso el pasaje aquí termina en el verso 32. Si usted lo lee ahí conmigo, ¿verdad? Que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermano, tú que me estás escuchando ahorita, si tú estás asustado, estás confundido con lo que te está pasando, o estás confundido con lo que está pasando a tu alrededor, el mundo convulsionando, estás viendo lo que está sucediendo en este país, día tras día, noticia tras noticia, son malas noticias, cada vez algo peor. En tu propia vida tal vez enfermedades, conflictos. El Señor te dice hoy: no temas, ten ánimo, porque yo soy. Él es Dios, Él es verdaderamente el Hijo de Dios, hermanos. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, el Señor quiere que usted y yo aprendamos a andar sobre las aguas de este mundo y no a ahogarnos en ellas. Es lo que quiero decirles en esta tarde. Muchos cristianos están ahogando con lo que estamos viviendo en el mundo entero, hermanos. Pero el Señor no quiere eso. Él quiere que caminemos como Él caminó, con un cielo abierto. Imagínese Esteban en el libro de los Hechos, siendo atacado con esos vientos feroces de este mundo. Cuando a punto de lloverle piedras para matarlo, segundos antes o minutos antes de que cayeran las piedras sobre él, Esteban andaba, hermanos, dice que vieron el rostro de los mismos que lo querían matar, lo iban a matar, vieron su rostro como un ángel. Eso es caminar sobre las aguas, ¿no? Ahí está Esteban y dice que vio el cielo abierto y vio al Señor. Esteban estaba en otro nivel. Él no estaba ahí, afligido, ¿no? Y ahora, ¿quién me va a defender? No hay uno de mis hermanos aquí cerca. Él caminó con un cielo abierto. Yo creo que ni sintió las piedras, hermanos. Y Esteban siguió su camino. Llegó a la otra orilla, ¿no? Caminando sobre este mar. Es lo que el Señor quiere para nosotros, hermanos. Leamos el capítulo 21 de Lucas, verso 25. Quiero leer ese pasaje porque Lucas 21 habla del tiempo del fin. Estamos viviendo ese tiempo, hermanos. ¿Sí o no? Estamos en este tiempo del fin. Estamos acercándonos a este verso número 25, hermanos. Lucas 21 está hablando del tiempo del fin. Y dice: entonces habrá señales en el sol,
en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Solo por un momento imaginemos este verso, hermanos. Está diciendo que en el tiempo del fin, al cual estamos llegando ya, estamos muy cerca ya. Aquí en esta tierra, las gentes van a andar angustiadas. Esto de este COVID solo es una muestra. Solo es una muestra de lo que puede venir y de lo que va a venir, hermanos. Y ya hay gentes angustiadas, ¿verdad? Hay gentes que si vas sin máscara, que te tiran el carro encima, ¿verdad? Y mire, ¿por qué es las gentes en la tierra va a haber angustia? Confundidas a causa del bramido. ¿Qué palabra esa, no? Esa palabra que pone aquí el traductor, y bueno, yo no la busqué en el diccionario griego, pero vamos a ver cómo dice en la versión en inglés 21-25. Dice roaring. En realidad no sé qué palabra será en el griego, pero en español, bramido del mar, ¿verdad? Bramido del mar no solamente es que está haciendo ruido, porque cuando un toro está bramando es porque está muy feliz, ¿no? Muy enojado. Entonces esa es la idea aquí, hermanos. Confundidas por el mundo y las olas en el mundo que están con un bramido, algo muy en contra de uno, ¿verdad? Es lo que viene, hermanos. Es lo que viene. Amén. El mundo entero está siendo sacudido y será sacudido. Pero la imagen para nosotros hoy es que su pueblo, así como el arca de Noé, va a cruzar ese mar. Y el mar va a estar embravecido. Y las gentes angustiadas. Pero su pueblo va en el barco. Su pueblo va ahí con Jesús. Y ahí no debe existir esa desesperación. Confiad, yo soy, no temáis. Amén. Mateo 24-21, también el mismo pasaje paralelo de Lucas 21, dice, porque es Mateo 24-21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Por favor, yo quiero que leamos para terminar. Un salmo muy precioso en la Escritura. Pero quiero decirles entonces, hermanos, lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido solo es el principio. Porque yo no puedo decir que
la tribulación que estamos viviendo ahorita es como nunca ha habido y como nunca habrá. Este pasaje de Mateo 24 me dice que falta aún, ¿no? El pasaje de Lucas donde dice que habrá angustia de las gentes, también me habla de que falta. Van a estar confundidos del bramido del mar, de la altura de las olas, de las cosas en este mundo que se van a ir poniendo muy, pero muy difíciles. Pero en medio de eso, ahora leamos el Salmo 91 y vamos a terminar ahí. Salmo 91. Y pongamos a leer este salmo, pensemos en este tiempo que tenemos frente a nosotros. Estos días que vienen, hermanos. Salmo 91. Dos cosas, hermanos, para leer este salmo ahorita para finalizar. Viendo lo que viene, vientos muy fuertes, un mar totalmente embravecido, hablando del mundo, ¿verdad? Donde estamos viviendo. Seguramente va a haber suicidios, va a haber mucha más violencia, más injusticias, hambres, guerras, de todo lo que la Biblia habla en Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis. En medio de todo eso, nuestra fe debe estar en el Señor. Por eso Él se les apareció andando sobre el mar, para mostrarnos que esa es su voluntad para nosotros, hermanos. Que usted y yo también avancemos sobre este mar. Con eso en mente, leamos ahora este Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hablando de la pandemia, ¿verdad? Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, dice. Pero tú y yo vamos a caminar con el Señor. Verso 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Qué lindo, ¿no? Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Solamente con Él, no importa cuán embravecido se ponga este mundo, el mar de este mundo, solamente con la confianza en Él, la fe en Dios, es nuestro amado Dios. Es el que dio su vida por nosotros, hermanos. Es el Padre que entregó a su Hijo por nosotros, hermanos. Él nos ha amado. Confiemos en Él. Y con esa confianza caminemos
en medio de este mar, viendo que a nuestro lado derecho e izquierdo están las gentes angustiadas. Pero si tú y yo estamos en el arca, vamos a llegar a la otra orilla. Amén. Cerremos nuestros ojos y la invitación es así, con nuestros ojos cerrados. Para aquellos que hoy venían en su corazón con una carga, una angustia por el problema que estás viviendo ahorita, por lo que estás padeciendo en este momento, o por las circunstancias que te tienen turbado quizás. Tal vez Satanás ya te tiene acorralado como acorraló a Esteban. Pero ahí en medio de eso, no te hundas, hermano. No te hundas. Sino levanta tu mano, que grita: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Hermano, tú que has pensado, has sentido angustia y has estado sintiendo que quizás no vas a lograr llegar a la meta, yo te invito en esta hora, levanta tu mano y clámale: Señor, sálvame. Señor, por favor, perdóname porque he puesto mis ojos en los vientos. He estado pensando todos estos días, día y noche, hasta se me fue el sueño pensando en mi problema. Hermano, si tú no has podido tener reposo, viendo los vientos, viendo las situaciones que te están acorralando, te invito a que le clames: Señor, sálvame. Él va a agarrarte de tu mano, te va a sacar de esa condición y vas a caminar sobre las aguas, vas a caminar sobre esos problemas. No te van a quitar el sueño, no te van a quitar el gozo del Señor, sino serás un cristiano libre. Alguien como Pedro, alguien como Pablo cantando en la cárcel, alguien como Esteban en la mera puerta de ser matado. Él ve la gloria de Dios, ve a Cristo, los cielos se le abren. Oh Señor, danos la gracia de no poner nuestra mirada en los vientos. Señor, danos la gracia de no poner nuestra mirada en el bramido del mar. Señor, que pongamos nuestra mirada en ti. Por eso a ti clamamos hoy: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Oh, por amor de tu nombre, Señor. Mis ojos levanto hacia ti en esta hora. Gracias, 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 Señor, gracias. Oh, a ti clamamos en esta hora, Señor.